Yo voy a ver. Necesitaría que me coloques como coanfitrión para poder compartir la pantalla. Aguárdame un segundo que voy a buscar la presentación de hoy. Ahí está. Bien, ya estamos. En el día de hoy vamos a ver esta es la clase número 7 de la materia Vías de Comunicación 1, y la idea del día de hoy es hablar sobre el diseño de la sección transversal de un camino, y que corresponde a la unidad teórica número 5, y parte de la unidad teórica número 6, que trata de intersecciones, o la resolución entre nodos, entre dos vías que se cruzan, o que se unen. Bien. Bueno, este es el típico, la típica presentación que venimos dando hace varios días, en donde podemos apreciar, digamos, de que la representación de un camino está dada por esta poligonal, ¿sí? Esta línea labiada en el espacio, que me indica la rasante de mi camino, ¿sí? O mi cota de proyecto, y la misma puede ser representada mediante una planimetría, una altimetría y una sección transversal, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Puntero láser. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué es la sección transversal de un camino? Es la intersección, ¿sí? Con un plano vertical perpendicular a la proyección horizontal del eje, ¿sí? Tengan en cuenta que vendría a ser digamos, un corte, ¿sí? Un corte vertical con un plano vertical perpendicular a la línea de rasante del camino. Y si nosotros cortamos en nuestro camino, podemos llegar a distinguir estos dos ejemplos, que vamos a ver, que está corresponde a un camino en una zona de desmonte, ¿sí? O también denominado camino en trinchera. Y básicamente, acá vemos la línea de terreno natural, y podemos apreciar de que la cota de rasante o la cota de proyecto de mi camino está por debajo de la línea de la misma, y que vamos a tener una suerte de taludes, ¿sí? Taludes que tengan en cuenta que nosotros, si trabajamos un camino o materializamos un camino en una zona de llanura, estos taludes pueden ser dados en terrenos de suelos. En cambio, si estamos en una zona montañosa, hay que tener en cuenta que este corte de los taludes va a corresponderse con el corte de las rocas, ¿sí? de la montaña, y hay que tener en cuenta distintas condiciones de seguridad que permitan la visibilidad, y a su vez que también permitan que el ángulo del talud o el ángulo de la inclinación cumpla con los estándares de seguridad o los grados o verificaciones de seguridad que, por ejemplo, se suele habituar en la estabilidad de taludes, ¿sí? La verificación al círculo de falla de este talud debe corresponderse en esta vía de comunicación o en esta sección transversal del desmonte, al igual que acá, ¿sí? Este talud debe verificarse a la estabilidad global del mismo. Pero bueno, básicamente lo que tienen que entender es que, por un lado, tenemos la línea de terreno natural, tenemos la línea de rasante,
¿sí? Acá tenemos la línea de terreno natural, la línea de rasante, y acá tenemos lo que vendría a ser la calzada. Acá pueden apreciar ya sea las definiciones de desmonte o trinchera y de terraplén. Vamos a continuar. Básicamente lo que nosotros tenemos que identificar son los distintos elementos de una sección transversal de un camino. Entonces, uno puede determinar a la línea roja, ¿sí?, que estoy marcando acá, como el camino, ¿sí? Y esta sección transversal, que si ustedes pueden divisar, está media sección en terraplén. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro camino o nuestro paquete del camino está por encima del terreno natural, y esta otra media sección está dada en desmonte o en trinchera, y esto está dado porque el perfil transversal del camino está por debajo del perfil transversal del terreno natural. Y acá podemos apreciar como un eje, ¿sí? Un eje del coronamiento que puede llegar a ser un eje de simetría o no, ¿sí? Esto no lo confunden como un eje de simetría, porque simplemente para la zona, la calzada y las banquinas puede llegar a ser representado como un eje de simetría, pero ya dado para los taludes de las cunetas y taludes y toda la demás zona, podemos apreciar de que no puede llegar a representarse o no un eje de simetría. Por lo tanto, tengan en cuenta que este es el eje del, ¿sí?, que coincide con la zona central de la calzada. Podemos identificar, uy, disculpen que se me va adelante. Podemos identificar entonces que tenemos una calzada que está dado por 1, que ahora vamos a determinar cuál es el ancho de calzada necesario para cada camino. En este caso podemos identificar a, a que la calzada está compuesta por 2 carriles. Si esta es una calzada, presenta 2 carriles o 2 trochas, también se lo suele llamar, pero en la jerga de caminos es mejor decirle carril. Identificado con el punto 3 a la banquina, ¿sí? Acá empiezan a apreciar que la pendiente transversal de la calzada es distinta a de la banquina, y a su vez va a ser distinta a la pendiente transversal de la cuneta y de la contratalud de acá, ¿sí? El talud de la cuneta y la inclinación o pendiente del contratalud. ¿Y qué podemos identificar? Que desde acá, desde esta línea municipal o desde este eje, ¿sí?, que me identifica una propiedad privada, hasta este otro eje que me identifica otra propiedad privada, tenemos lo que se denomina la zona del camino, ¿sí? Entonces, desde acá hasta acá está identificado con 8, que acá faltaría colocarle la línea de cota, y con eso identificamos la zona de camino. Hay que tener en cuenta que tenemos otras definiciones, como puede ser también el coronamiento. Así que, ¿qué es el coronamiento? Es la línea superior, ¿sí?, del perfil transversal, dado por la calzada y las banquinas. Después tenemos otra cota que es la cota roja, que básicamente es en la zona del eje de la calzada, es la diferencia entre la cota de rasante, acá estoy marcando la cota de la rasante, y la cota del terreno natural. En este caso tenemos en la media sección desde monte, esta es la cota roja, y en este otro caso tenemos el terreno natural ubicado acá por debajo. Por lo tanto, tenemos la cota, la diferencia entre cotas en este sentido. Después, después tenemos otras definiciones que ya habíamos hablado anteriormente, como identificar el peralte o también ser la inclinación transversal que va a tener mi calzada. Vamos a ver que ese peralte va a ser distinto según el material de la carpeta de rodamiento, ¿sí?, en donde
si tenemos una carpeta de rodamiento con una mayor porosidad, una mayor granulometría o una mayor, no sé, en el caso de carpetas asfálticas, vamos a ver que esa inclinación transversal o ese peralte va a ser un poco más grande. Y bueno, después tenemos identificado acá, el punto este es la rasante, ¿sí? Tengan en cuenta que es la línea longitudinal del centro de la calzada. Pero bien, vamos a ir viendo de a poquito cómo identificar los distintos elementos componentes. Por lo pronto, lo que podemos decir es que si nosotros nos basamos en el cuadro número 1 de caracterización de los caminos, podemos determinar eh, distintos anchos, ¿sí? Distintos anchos de calzada que van a estar dados por la categoría del camino. En este otro caso, vemos esa planilla más ampliada, en donde podemos identificar que para una velocidad directriz del camino y para una categoría del mismo, vamos a tener distintos anchos de calzadas recomendados, ¿sí? Distintos anchos mínimos recomendados. Teniendo en cuenta de que, ¿qué es lo que se puede apreciar? De que a mayor es la velocidad directriz y a mayor es la categoría del camino, o sea que presentan mejores niveles de servicio, mayores van a ser los anchos de la calzada. Acá lo que me falta identificar en este cuadrito, anchos de calzada, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y tengan en cuenta que esta es una recomendación de un ancho de calzada para un camino típico, ¿sí? De calzada sin divisa, en donde tenemos mano y contramano, o una mano de ida y una mano de vuelta, en donde cada carril, en este caso podemos divisar de que tenemos carriles de 3 metros o carriles de 3 metros 65. Bien, entonces, ya hablamos de la calzada, ¿sí? Que la calzada básicamente es la parte superior de nuestro camino. La calzada puede ser de, ¿qué podemos agregar desde el punto de vista de la materialidad de la misma? Puede ser una calzada de hormigón, o también puede ser de carpeta asfáltica, o también puede ser de enripiado. Pero bien, acá vemos las distintas formas del perfil del calzado, en donde podemos ver que para calzadas sin divisas, de mano y contramano, pues puede ser representada de esta forma, ¿sí? Una forma de diedro, una forma quebrada o una forma curva, ¿sí? Estos son las calzadas típicas, ¿sí? Y acá lo que se puede apreciar es que tenemos calzada más banquina, ¿sí? Calzada más banquina con taludes diferenciados, y acá podemos apreciar que presenta un talud parecido. Por lo general, cuando ya la regla larga presenta esta conformación curva, ¿sí? Es cuando se trabaja con una máquina terminadora de pavimento, en donde se puede hormigonar el ancho de la calzada continuo, se puede apreciar, digamos, o se puede generar o materializar una calzada transversal de ese tipo, pero cuando se trabaja con, este es el caso cuando se trabaja con con una, con una regla de media calzada, donde muchas veces queda materializado de esta forma. Esto es muy habitual cuando se ven en obras urbanas que al usar, o ya sea en pavimentos de hormigón donde tienen la terminadora grande, o también cuando se hace carpeta asfáltica, que en vez de hacerse de forma continua se hace media calzada, bueno, se presentan estas formas más quebradas. Y después podemos ver que algunos perfiles típicos de calzada separada, es decir, que tiene un cantero central, podemos ver que la misma puede ser o hacia los laterales o hacia los costados, las pendientes, o puede ser representado como lo vemos acá abajo, en donde acá claramente
tenemos una pendiente transversal, y esto va a indicar que la lluvia, ¿sí? Va a haber un escorrimiento superficial de las aguas pluviales que van a caer en este sentido, por lo tanto vamos a necesitar una cuneta en el cantero central, en este caso de abajo, y en este caso intermedio, no es necesario tener una cuneta en el cantero central. Pero bien, básicamente lo que podemos ver es que las pendientes transversales van a diferir según el tipo de pavimento, y vamos a tener que, para hormigones o pavimentos de hormigón, una pendiente transversal típica del 2%, y para concretos asfálticos, ¿sí? Que presentan una mayor porosidad, una mayor granulometría o un mayor, digamos, espacio en donde se pueda eh, quedar el agua, ¿sí? Adherida, las pendientes transversales recomendadas son del orden del 3%. Entonces tengan en cuenta, en términos generales, para pavimentos de hormigón, un 2% está bien; para pavimentos de carpetas asfálticas, una pendiente de 3% está más que bien. La pendiente de transversal debe evitar, como bien dice acá, la formación de una lámina de agua sobre la calzada que puede dar origen al fenómeno de hidroplaneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, básicamente hay una película muy de agua sobre la superficie del pavimento, y eso hace que el coeficiente de rozamiento, ¿sí? del pavimento sea nulo, sea cero. Por lo tanto, se genere, en vez de generarse una resistencia al corte, una resistencia de adherencia entre el pavimento y las cubiertas, directamente se genera el deslizamiento, y por lo tanto se genera este fenómeno de hidroplaneo. Seguramente algunos de ustedes habrán sufrido con su auto este fenómeno en los días lluviosos, en donde, por lo general, en pavimentos de carpetas asfálticas, eh, puede llegar a situarse, ¿sí? En donde algún un pavimento de carpeta asfáltica que tenga unas malas pendientes o que tenga muy poca pendiente, en donde se genere esta película de agua y donde se puede generar este fenómeno hidroplaneo, y esto hay que evitarlo para evitar accidentes. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta para poder definir una pendiente transversal de un pavimento son la tipología de pavimento, las características pluviométricas de la zona, ¿sí? Obviamente es más conveniente si tenemos pavimentos en zonas muy lluviosas, no sé, podemos citar zonas de Misiones, en zonas del litoral argentino, quizás es más recomendable tener un buen escurrimiento superficial de las aguas pluviales, por lo tanto podemos darle un poquito más de pendiente. Después vamos a ver que hay cuestiones que tienen que ver con la apariencia estética, porque hay que tener en cuenta, y el grado de inseguridad del conductor. Esto hay que tener en cuenta porque si nuestro camino, si presenta una calzada con pendientes transversales muy pronunciadas, se genera sensación durante la conducción del vehículo de ir alejándose, digamos, de ir alejándose del centro del camino y yéndose hacia las banquinas, ¿sí? Y si las banquinas están deterioradas, digamos, pueden llegar a generarse accidentes. Entonces, por lo general, cuando un camino presenta pendientes transversales muy pronunciadas, hay un mayor grado de inseguridad en los conductores que hace que el vehículo se vaya, ¿sí? hacia los laterales. A ver. Bueno, esta es la recomendación de la nueva norma, esta es la recomendación de la vieja norma, ¿sí? En donde también básicamente planteamos los mismos criterios, ¿sí? Donde básicamente las pendientes transversales del pavimento de hormigón están en torno del 2%, y las pendientes transversales de los pavimentos asfálticos están en torno del 3%. Bien, perfiles transversales de la obra básica. Acá lo que vamos a apreciar, ¿sí? En la imagen que está a la derecha, a ver, aguárdame un segundito. Ahí está. El perfil que está a la derecha
que son de calzadas divididas, ya no es más calzadas individualizadas, sino que calzadas divididas, una para mano y otra para contramano, o una en un sentido y otra en otro sentido, sí podemos apreciar lo siguiente. Obviamente, el número de carriles, ¿sí?, va a hacer influencia de qué? De los volúmenes de tránsito, ¿sí? Los volúmenes de tránsito que va a tener ese camino. Y una de las recomendaciones es, bueno, cuando ya tenemos varias trochas, ¿sí?, o más de 2 trochas, eh, es conveniente tener caminos de esta tipología, ¿sí?, con un cantero central. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a desarrollar todo, digamos, el paquete estructural de todo el camino, ¿sí?, es más fácil adicionar en el futuro mayores trochas o mayores carriles, ¿sí?, de esta forma. En cambio, si hacemos la calzada junta, y ahí nomás hacemos los taludes y hacemos las obras de drenaje longitudinal, muchas veces nos quedamos con poco margen para el futuro, para adicionar carriles cuando los volúmenes de tránsito sean mayores. Y bueno, básicamente lo que tenemos acá son varios ejemplos con cantero central. En este caso podemos apreciar que diente hacia afuera, ¿sí?, hacia afuera del cantero central, y desagota hacia estas, estas obras de drenaje, digamos, estas cunetas longitudinales. En el segundo caso podemos apreciar de que eh, tenemos una cuneta en la zona del cantero central y cambia la pendiente transversal de cada una de las calzadas. Y vamos a pasar a los demás casos, en donde tenemos este otro caso, ¿sí? Esto es en zona de curvas, quizás en donde cuando hay que hacer un peralte, conviene tener esta tipología de pendientes transversales, ¿sí? Y esto es en el caso de zona montañosa, porque tengan en cuenta que, digamos, al tener el cantero central, empezamos a sumar, ¿sí?, anchos de camino, ¿sí? Y estos anchos de camino hacen que me varíe, ¿sí?, el terreno natural, o que hacen que si natural que es variable o es bastante, digamos, para compensar los movimientos del suelo, muchas veces tengo que hacer estas formas que están acá, ¿sí? Estas formas que están acá para tener, digamos, una compensación de los movimientos del suelo, por ende, eh, menos costos en las que vendría a ser las obras básicas del camino. En este caso tenemos dos calzadas separadas, dos calzadas ubicadas a distintas cotas de sus rasantes, y en el medio vemos que hay un muro de contención. Y esto está dado cuando no podemos generar con un talud natural, ¿sí?, un talud natural, eh, digamos, el terraplén. Entonces, muchas veces por falta de espacio tenemos que cortarlo y soportar estas cargas mediante este muro de contención. Bien, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Más o menos van siguiendo la clase? ¿Cuántos somos? Ah, somos un poquito más, 39. Bueno, seguimos nomás. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la trocha adicional ascendente. Les debo el ejercicio, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer es interpretar, digamos, el ejemplo que está dado en el manual de diseño geométrico vial del año 1980, que si ustedes lo analizan, van a ver que es bastante sencillo de resolver, ¿sí? Es básicamente entrarle en estos nomogramas y empezar a determinar las distintas longitudes. Yo les recomiendo que ustedes lean el apunte y vean cómo trazar, cómo
utilizar este nomograma para poder determinar la longitud total de la trocha adicional ascendente o del carril adicional ascendente para la circulación de camiones pesados. Bueno, acá vemos otro ejemplo que está parecido, digamos, donde básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos curvas de desaceleración o curvas de disminución de la velocidad conforme aumentamos las pendientes del camino. ¿Sí? En este caso estas son las curvas, ¿sí? Que son de línea llena, son las curvas para subida. Y las curvas que son punteadas son las curvas de bajante. Es más, tengan en cuenta lo siguiente, en la medida que aumentamos, que tenemos una pendiente y aumentamos el recorrido, ¿sí? Recorremos en bajada 1000 metros con una pendiente del 1%, vamos a ver que hay una variación de las velocidades, ¿sí? Hay una variación de las velocidades dado por esa aceleración que sufre el camino en una circulación en bajada. En cambio, en una subida hay una disminución de la velocidad, ¿sí? Y esta disminución de la velocidad está dada para cada una de las pendientes. Entonces, ¿recuerdan cuando habíamos hablado sobre longitud crítica de caminos en la clase anterior? Que básicamente, ¿cómo estaba dada? Era aquella longitud en donde se producía, ¿sí? En una subida, una variación de la velocidad, un delta V. Y estaba dado para una variación de velocidad estándar de 25 km por hora. Bueno, eso es del viejo reglamento. Si ustedes después tienen la posibilidad de leer el nuevo reglamento, van a ver que el delta V utilizado hoy en día es de 16 km por hora. Pero bueno, uno puede utilizar entre 25 y 16 y poder determinar, bueno, cuánto es el carril de desaceleración o el carril en donde se van a disminuir las velocidades de los vehículos pesados y poder determinar si es necesario o no colocar una tercera trocha adicional. Una aclaración es que, si ustedes recuerdan, estas curvas estaban dadas para un delta V, ¿sí? Entonces, esto es el viejo reglamento, el delta V es 25 km por hora, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Hay un... Sí, sin acelerar, a ver, acá hay una consulta, sin acelerar el auto, ¿sí? Manteniéndose a velocidad constante. El hecho de estar en una bajada o en una subida va a hacer de que, digamos, haya una fuerza, una mayor o menor fuerza, ¿sí? Y eso hace que haya una desaceleración o una aceleración. Por eso son curvas de desaceleración y de aceleración. A ver, básicamente, tengan en cuenta este ejemplo, voy a explicarlo muy rápidamente. Acá, ¿sí? Hay una velocidad media de marcha, ¿sí? Que es de 60 km por hora. Y tenemos la reducción de velocidades, bueno, va a ser de 25 km por hora. Pero básicamente lo que tenemos son una pendiente, ¿sí? En este caso es una rampa, una pendiente de subida del 2% de 1310 metros, y después tenemos pequeñitos escalones, ¿sí? Con pendientes de 3%, 5%, 1%, hasta llegar quizás a cota cero. Pero bien, básicamente tengan en cuenta lo siguiente, ¿desde dónde se va a planchar, digamos, desde dónde se va a iniciar, digamos, el cálculo de la longitud? Bueno, básicamente tenemos que venir acá. Tenemos que venir a 60 km por hora y cortar, ¿cuál curva? La que es en correspondencia a una subida del 2%, ¿sí? Eso lo pueden apreciar, acá cortan A. A partir de acá, miden en escala 1310 metros, ¿sí? Y miden y van derechito hasta 1310 hasta cortar al punto B, ¿sí? Entonces vean lo siguiente. Desde el punto A hacia el punto B
hubo una disminución de la velocidad. Si ustedes pueden apreciar, más o menos la velocidad está entre 35 y 40, ¿sí? Del punto B. Y esa fue la velocidad que perdió el camión pesado por tomar la pendiente en subida. Esperen que estoy... A ver, disculpen, esperen que no sé cómo sacar el chat. Ahí está. Bien, desde el punto B se fue al punto M. Pero ¿qué tenemos que hacer acá? Para una misma velocidad de A hasta B, en esta pendiente bajó su velocidad, ¿sí? Producto de estar en la curva de pendiente de 2%. Pero en este otro punto estamos en la curva de 3%. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? De B nos corremos horizontalmente hasta cortar la curva de pendiente igual al 3%. Y de ahí medimos ¿cuánto? Medimos esta distancia, 200 metros, ¿sí? 200 metros hasta cortar al punto C. Vean que seguimos en pendiente ascendente, por lo tanto seguimos disminuyendo de velocidad. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Hacia la curva del 5% de pendiente. O sea que desde acá vamos hasta acá, ¿sí? Y ahí ¿cuánto medimos? 100 metros. Bajamos y vemos en qué punto estamos. Vean lo siguiente. Vean que al final, en el punto D, ¿sí? En el punto D, nosotros estamos a una velocidad de casi 20 km por hora. O sea que partimos de una velocidad de 60 km por hora a una velocidad de 20 km por hora, ¿sí? Entonces, uno puede hacer alguna relación lineal, ¿sí? De ver hacia dónde bajó y decir, bueno, si nosotros tenemos 25% que es nuestro límite delta B, todo lo que sea la reducción de velocidades hacia abajo, tengo que por lo menos tener una trocha adicional para esos camiones lentos que tengan esa velocidad. Y así continuamente uno va determinando, bueno, cuánto es la velocidad final dada en esta recta. Obviamente, nosotros vamos perdiendo la velocidad en el tramo ascendente y si después tenemos un tramo descendente, vamos a ir ganando velocidad. Entonces, el carril adicional para vehículos pesados va a tener un tramo en ascenso, ¿sí? Y va a tener un pequeño tramo en descenso que va a ser mucho menor hasta recuperar la velocidad directriz o la velocidad media de marcha. Para las recuperaciones de velocidad vamos a utilizar las otras líneas punteadas y también midiendo en abscisas a las longitudes en escalas y con esta escala que está acá. Yo se los dejo para que lo analicen y que traten de hacer ejercicio y que la clase que viene veamos si tienen alguna o si les dio algo, ¿sí? Porque capaz que no les dio nada, o capaz que se murieron en el intento y no pudieron poder determinar, bueno, cuánto es la longitud del carril adicional ascendente. Entonces, básicamente, nosotros lo que vamos a tener es una longitud de un carril, ya sea de ascenso y descenso, ¿sí? Ascenso y descenso, porque nosotros tenemos que recuperar la velocidad de marcha, y después vamos a tener estas cuñas que vemos acá, cuñas de salida o cuñas de entrada, que básicamente esto también lo da el reglamento como un criterio general, que básicamente acá que tenemos, si nosotros tenemos una velocidad menor, acá tenemos una velocidad mayor y acá tenemos una velocidad menor, ¿esta qué va a ser básicamente? Vamos a tener una cierta longitud de desaceleración
del automóvil. Entonces esta cuña va a corresponder con esa desaceleración que va a tener el mismo. Y acá lo mismo, va a tener una pequeña aceleración para llegar a la velocidad de marcha. Aunque tengan en cuenta que en este otro caso, acá va a llegar a la velocidad de marcha y después vamos a ir empalmando de a poco, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos longitudes de entrecruzamiento y longitudes de aceleración y desaceleración que va a tener un carril. Pero bueno, por lo pronto tengan en cuenta de que vamos a tener un carril adicional y el carril adicional va a ser en el ascenso, ¿sí? Va a ir a una velocidad muy inferior a la velocidad media de marcha. Recién vimos que es bastante notorio porque bajamos hasta 20 kilómetros por hora, ¿sí? Bajamos 3 veces la velocidad de media de marcha. Y después va a tener en la zona de descenso una pequeña longitud que va a estar dada por la recuperación de esa velocidad, hasta llegar a la velocidad media de marcha. Bien, nosotros existen, en este caso tenemos carriles de ascenso y descenso, y después tenemos carriles de adelantamiento que podemos llegar a tener en los caminos, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces cuando uno calcula la longitud de sobrepaso, en algún lado, bueno, tiene que colocar o puede colocarlo o no, esto va a depender del análisis técnico económico del camino, en donde coloque el carril de adelantamiento o el carril de sobrepaso. Uno tranquilamente puede decir, bueno, en un tramo recto vamos a considerar que el sobrepaso es como el que habíamos calculado, sin necesidad de generar esta obra adicional. En otros casos, cuando esto no se puede dar porque los volúmenes de tránsito son muy grandes, hay que generar esto que son los carriles de adelantamiento. Y básicamente la longitud L va a ser la longitud de sobrepaso que nosotros habíamos determinado en las clases anteriores. Entonces, vean acá lo siguiente, tenemos el caso de calzadas indivisas, ¿sí? De 2 carriles, donde el adelantamiento se puede generar sobre el carril contrario, cuando los volúmenes de tránsito son inferiores o son tan grandes. Y después podemos tener, bueno, en el caso de tener algún flujo mayor de tránsito sobre un carril, quizás sea necesario colocar cada tanto estos carriles de adelantamiento o de sobrepaso. Entonces vemos que acá tenemos un caso, acá tenemos otro caso donde vemos que están separados o contiguos, y vemos que algunos son recomendados y otros son no recomendados, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar con algún pequeño criterio, van a ver que, ¿por qué no es recomendable este? Porque estamos haciendo el adelantamiento, ¿sí? Antes de llegar a este, ¿sí? Acá genera un adelantamiento y acá genera un adelantamiento. En el caso de que estos vehículos pierdan el control, ¿sí? Acá se puede generar un choque. En cambio, en este otro caso, vemos que cruzamos el carril de adelantamiento del carril contrario y adelantamos, ¿sí? Adelantamos y en el caso de pérdida de control no va a generarse algún choque porque acá, en teoría, en los carriles de adelantamiento o de sobrepaso vamos a tener un mayor flujo de tránsito, ¿sí? Porque es donde van a aprovechar los vehículos en adelantarse. Entonces, para evitar accidentes es mejor utilizarlo de esta forma. Y bueno, después tenemos distintos casos que pueden ser alternados, sobrepuestos, de cada lado, y así sucesivamente. Tengan en cuenta que también hay otros carriles adicionales. Si ustedes ven en zona de montaña, esto no lo puse acá, tenemos otro carril que es el carril de frenado o sobre el eje de frenado, que ustedes los pueden apreciar si van a rutas de montaña, que básicamente es un carril adicional o una trocha adicional
que está dado para, en la zona de bajadas, para los vehículos que pierdan el control. Pierden el control y ese carril de frenado es un carril que tiene una pendiente muy elevada y por el peso propio del mismo, ¿sí? Y también por lo general son de ripio y sirven como para carriles de emergencia, para que un vehículo que perdió los frenos y está en una bajada, en una zona montañosa, trate de reducir su velocidad hasta tenerse en ese carril de frenado con lecho de frenado, con grava de frenado. Pero bien, vamos a continuar ahora con la sección transversal y vamos a definir los costados de la calzada y la zona despejada, ¿sí? Tenemos por un lado los costados de la calzada, son las áreas laterales a la calzada, medidas desde el borde de la calzada, acá pueden ver que es el borde de la calzada, y que abarca hasta el límite de la zona de camino. Entonces, este costado de la calzada, ¿sí? Va a ser que va dado por las banquinas, por las cunetas que pueda llegar a tener, las cunetas de préstamo, los contrataludes que pueden llegar a existir o lo que fuere. Y en este otro caso, vemos que acá tenemos un pavimento de calzadas divididas y vemos que el cantero central, ¿sí? El cantero central desde el borde de la calzada hasta este borde de la calzada también corresponde a un costado de la calzada. Y la zona despejada va a ser de acá para allá. Es muy importante porque en la zona despejada tiene que estar libre de obstáculos que dificulten la visibilidad del camino y de los demás autos. Porque si tenemos un árbol justo acá, estamos o en una curva, esto se puede identificar mucho en la zona de curvas, que me va a quitar la visibilidad y me va a generar factores contraproducentes. Entonces acá tenemos la banquina, ¿sí? Banquinas, los costados y lo que vendría a ser las zonas despejadas. Bien, esto está dado por el nuevo reglamento, en donde pueden apreciarse de que la zona despejada que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Está dado para distintas categorías de camino, para distintas velocidades directrices y para distintos volúmenes de tránsito, y vemos cuáles son los anchos de zonas despejadas recomendables y mínimos. Bien, hablamos de las calzadas, ahora vamos a hablar de las banquinas. Las banquinas bases son las áreas utilizables inmediatamente adyacente a la calzada, y básicamente es un elemento crítico de la sección transversal del camino, ¿sí? En este caso, tengan en cuenta que la banquina es esta, ¿sí? ¿Y qué me permite la banquina? Bueno, acá voy a hablar algunas, después les dejo para que ustedes lo lean tranquilos. Me permite obtener una zona despejada, ¿sí? Para aquellos vehículos errantes, y también para colocar franjas sonoras, como ser este caso de acá. Esta es una conformación que se hace de forma constructiva para que el vehículo, al circular por este lugar, empieza a vibrar, empieza a generar ruido, ¿sí? Genera una franja sonora para que el conductor se dé cuenta que está banquineando, ¿sí? Y vuelva a su camino o vuelva a la calzada. A su vez, puede ser para vehículos de emergencia. Tenemos la ambulancia que está pasando por la autopista Buenos Aires-La Plata, utiliza la banquina para acceder. También sirve para un soporte lateral de la estructura de la calzada, ¿sí? Para carril de ciclistas, para, no sé, carriles de emergencia, para tránsito de máquinas agrícolas. Eh, Inclusive la banquina puede llegar a servir a futuro cuando se quiera ampliar la calzada, ¿sí? Se quiera aumentar un carril más la calzada, y si se tiene una banquina con un ancho considerable,
tranquilamente, sin la modificación del paquete estructural del camino, se puede ampliar la calzada. Entonces, ¿cuáles son los anchos de la banquina? Básicamente, en la actualidad, son de 0,5 a 3 metros. Pero acá podemos ver de que el reglamento o el manual de diseño geométrico nos determina anchos mínimos recomendables, ya sea de banquinas exteriores y banquinas internas. Este es el caso cuando haya cantero central, que está dado para distinta topografía y para distintas categorías de caminos, ¿sí? En donde vean lo siguiente, en este caso tenemos prácticamente el ancho de la banquina, corresponde a un ancho de carril, prácticamente. Bien, esto vamos a seguir. Pendiente transversal de la banquina, ¿sí? La pendiente transversal usual de la banquina es del 4%, ¿sí? Tengan en cuenta que es una pendiente mayor a la de la calzada. Y acá vemos que si tenemos banquinas con tratamientos bituminosos está este orden, si tenemos banquina de grava está en este otro orden, el 4 al 6%, y si tenemos banquinas recubiertas con pasto, tenemos mayores pendientes, ¿sí? Todos estos son valores recomendados y ahí es donde empezamos a apreciar en donde tenemos la calzada y tenemos la banquina, ¿sí? Las banquinas van a tener una mayor inclinación o una mayor pendiente transversal. Bien, cantero central. ¿Hasta ahora se va entendiendo más o menos? ¿Hay alguna consulta? Yo ya voy a aprovechar, porque no veo las consultas por chat si tengo la presentación. Si no hay consultas, continúo. Vamos a continuar entonces. Bueno, a ver, vean lo siguiente. Las recomendaciones de manual de diseño geométrico de vialidad, en la parte de sección transversal, habla de cada elemento componente o constituyente de la misma y da algunas pautas y criterios para determinar sus dimensiones o lados mínimos. Entonces, hablamos de los anchos mínimos o los anchos de calzada con sus pendientes transversales, hablamos de la banquina con sus pendientes transversales, ahora vamos a hablar de un ancho del cantero central, ¿sí? Que acá puede apreciarse que, bueno, en este caso, el ancho del cantero central, también hay que considerarlo de que tiene que tener las dimensiones suficientes como para que en un tránsito futuro se pueda construir, ¿sí? Un carril adicional de ambas manos. Por ejemplo, ¿cuánto puede ser el ancho del cantero central? Va a depender de la topografía, del emplazamiento. El cantero central no es necesario que sea constante a lo largo de la ruta o a lo largo del camino, sino que puede ser de anchos variables. Y acá podemos apreciar de que hay alguna recomendación de los anchos, que va a estar dado, ¿sí? Para, en este caso, cuando tenemos dos calzadas que están a distinta cota, en función de esta altura, esta diferencia de cotas y este ángulo de inclinación, acá me determina un ancho del cantero central. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el cantero central, en el caso de ser muy angosto, va a ser necesario tener una defensa de protección, ¿sí? Una defensa o un elemento de protección o una barrera central, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las barreras que se utilizan. Básicamente las barreras, las defensas rígidas que se utilizan como divisoria, digamos, como separador de carriles, eh, se suele colocar. Y acá vemos un pequeño ábaco, ¿sí? que me indica, ¿sí? En términos generales,
Bueno, para un volumen de tránsito dado y para un ancho del cantero central, sí es necesario o no colocar una barrera. En este caso, una defensa tipo New Jersey, que es una defensa de hormigón. Entonces uno puede determinar, bueno, a ver, ¿cuánto coloco barrera o no coloco una barrera en la zona del cantero central? Obviamente va a ser directamente proporcional al ancho del mismo. Vean lo siguiente, como para grandes anchos, digamos, no es necesario colocar la barrera. Entonces, estos son distintas pautas y recomendaciones de diseño. ¿Cuáles son las barreras que existen? En este caso tenemos dos tipologías de barrera, o vamos a ver que son tres, o que son las barreras rígidas y las barreras flexibles. Acá podemos ver un ejemplito, ¿sí? Un poquito de barrera rígida. En este caso es una defensa de hormigón que se llama tipo New Jersey. En este caso vemos una barrera semi-flexible. En este caso es del tipo Flex Beam, es denominado, ¿sí? Es por la forma que tiene esto. Y básicamente lo que hacen cada una es trabajan de forma distinta, ya sea por un lado la barrera rígida o por otro lado la barrera semiflexible. ¿Por qué hago esta distinción entre rígida y semiflexible? Porque en la antigüedad estaban las barreras flexibles, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que hace esta barrera flexible? Disipa o absorbe fuerza de impacto, ¿sí? La fuerza de impacto debido al choque del vehículo mediante una deformación, ¿sí? Recobrando su forma original al cesar el choque. Esas son las barreras flexibles y consistían en cables, mallas de aceros sujetas a postes metálicos. Hoy en día está en desuso porque si un auto impacta frente a un cable tensado, se puede cortar el auto, se puede cortar la persona, se puede cortar todo. Entonces, hoy en día, digamos, las defensas o las barreras flexibles mediante cables o mallas de acero están en desuso. En cambio, ¿cuáles se usan? Se usan las barreras semiflexibles, que básicamente son las tipo FlexFin, que lo que hace es absorber, ¿sí? Absorber la fuerza de impacto debido al choque por deformación del material. Y en este caso es semiflexible porque no recupera su estado inicial. Básicamente con elementos metálicos, cierta rigidez propia, apoyado sobre postes metálicos. La rigidez de flex beam va a estar dado por, ¿sí? Esta onda, ¿sí? Esto le va a generar una cierta rigidez, y esta barrera mediante un choque, ¿sí? Impacta, absorbe la energía y la disipa por deformación propia de la barrera, y eso ¿qué hace? Hace que el vehículo frente al choque trate de detenerse, ¿sí? Tengan en cuenta que hoy en día los vehículos son construidos para que, en el caso de un impacto, suceda lo mismo. ¿Sí? Los vehículos hoy en día chocan y se rompen todo, digamos, se abollan todo, de tal manera de que con esa deformación propia, con ese abollamiento de todo, se disipe toda la energía de choque y se mantenga el, el conductor en una zona segura, ¿sí? Hoy en día los vehículos están diseñados para que la cabina del conductor no se rompa y en cambio todo el resto se rompa y que amortigue o que disipe la energía del impacto por deformación. Eso es lo que sucede con una flex beam también, ¿sí? En cambio, una barrera tipo New Jersey no pasa lo mismo, ¿sí? Sino que cumple otra función. Tengan en cuenta que estas barreras son longitudinales, ¿sí? Y en una barrera longitudinal, los vehículos, cuando pierden su sentido de circulación, van a tocar de forma tangencial, ¿sí? No van a perpendicular a la barrera, ¿sí? A no ser que
está en una curva del lado exterior, pero en ese caso el separador adoptado es tipo flex beam. En cambio, en una zona central, como por ejemplo en una división de un cantero central, que tenga una barrera rígida, el vehículo, si ustedes pueden apreciar, hay distintos ángulos de inclinación. Y esto está dado para que este pequeño talón sea del tamaño de la rueda, ¿sí? Para que el vehículo, si se desvía, suba por el talón. Y suba por el talón y el conductor, digamos, sienta, digamos, de que está inclinado, ¿sí? Y que está rozando, que sirve para encauzarla, volverla hacia la vía, digamos, hacia la vía longitudinal, y sirve también esta inclinación para que el vehículo se dé cuenta de que está conduciendo de nada, si el conductor se dé cuenta del pequeño impacto y de que está conduciendo de forma inclinada para poder encauzarse de nuevo. Entonces, un poco esa es la finalidad de una defensa rígida, ¿sí? En este caso no va a absorber el impacto, porque en el caso de haber un choque, va a ser un choque, no va a ser un choque elástico, sino que en este caso va a ser un choque plástico, ¿sí? Un choque que directamente destruya el material. Por ende, en algunos lados se utiliza este tipo de barreras, en otros lados se utiliza este tipo de barreras, y en otras situaciones se utilizan de forma indistinta, o una o en otra. Obviamente, en curvas exteriores vamos a utilizar este tipo de barreras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, acá hay distintos objetivos. Impedir que se produzcan daños y que los vehículos salgan de circulación. También resistir un poco el impacto, y es un poco lo que acabamos de hablar. Acá vemos un ejemplito, una imagen de una defensa tipo flex beam o flexible, o semi-flexible, mejor dicho. Entonces, acá vemos una zona de cantero central, acá vemos que tenemos la tipo New Jersey, la defensa tipo New Jersey, vamos a ver que las mismas pueden ser premoldeadas, si en este caso tenemos en bloques moldeados, o puede ser hormigonada in situ. Y acá vemos un pequeño detalle de una defensa tipo flex beam. Bien, continuando con la sección transversal. Ya hablamos de calzadas, banquinas, y ahora continuamos con taludes y contrataludes. En este caso, la fijación de las pendientes de los taludes de los terraplenes deberá tener en cuenta lo siguiente: una seguridad técnica, una seguridad psicológica, una estabilidad, esto es una estabilidad frente al equilibrio global, no tienen que generarse círculos de falla en el talud, tienen que ser estéticos y tienen que ser de fácil mantenimiento. ¿Sí? Y básicamente hay una pendiente técnica, ¿sí? Una pendiente que me da una seguridad técnica que está dada en pendientes de 1,4 o mayores, en donde hay pocas posibilidades o probabilidades de volcar. ¿Sí? Tengan en cuenta que en pendientes muy empinadas, el vehículo, si se desvía del camino, choca, vuelca, ¿sí? Vuelca lateralmente. En cambio, si tenemos una pendiente que no es tan empinada, ¿sí? No hay una generación de un precipicio, el vehículo no vuelca. Entonces, por eso también hay unos taludes que van a tener una pendiente de seguridad psicológica, ¿sí? Tengan en cuenta que la proximidad a una pendiente muy empinada hace que haya una sensación de cercanía al borde de un precipicio, por ende, los autos van a tender a ¿qué? A alejarse de ese borde. Y si tienden a alejarse de ese borde, se pueden generar accidentes. Pero bien, vamos a continuar. Tengan en cuenta lo siguiente: muchas veces nosotros con nuestra pendiente de los taludes vamos a estar limitados por la topografía del emplazamiento. En este caso podemos apreciar de que estamos un camino, ¿sí? Un camino que es paralelo
a un curso de agua. Entonces, muchas veces nos va a pasar de que las pendientes de los taludes, ¿sí? Las pendientes de los taludes, las curvas o los radios de curvatura van a estar limitados a la topografía, en este caso, a esta forma zigzagueante del río. Pero bien, básicamente esto es para caminos de montaña. Uno tiene que, cuando está en esta curva, ¿sí? En esta curva que está cercana al precipicio, ¿sí? Podemos apreciar de que esta curva es conveniente que tenga un radio de curvatura mayor a esta otra, porque esta otra curvatura, tengan en cuenta acá la siguiente: las fuerzas centrífugas van a ayudar a sacar, digamos, al vehículo de circulación. Por lo tanto, para disminuir esa fuerza centrífuga, conviene que en esta curva haya un mayor radio de curvatura. En cambio, acá en esta otra curva, la fuerza centrífuga va a tender a que el vehículo vaya hacia la montaña, ¿sí? No vaya hacia el precipicio. Entonces, en este otro caso, se puede aprovechar de utilizar curvas con menor radio de curvatura. Pero bien, vamos a ver de que, a ver si tengo acá, acá está. Vamos a ver que lo siguiente, acá podemos apreciar también otro talud que tiene una cierta pendiente, y cuando el talud, si en este caso vemos un auto que está muy cercano a ese talud, ¿sí? Muy cercano a ese talud. Entonces, cuando tenemos una altura del terraplén que es muy grande y tenemos pendientes del talud que son muy empinadas, también vamos a utilizar este nomograma, este ábaco que, que lo brinda el manual de diseño geométrico, en donde podemos determinar si es necesario o no, de forma cualitativa, el uso de defensas, ¿sí? O el uso de alguna barrera de seguridad. ¿Sí? Vean que, por lo que se puede apreciar, que estamos tomando una curva, y acá se puede ver que este talud presenta una gran altura, ¿sí? Entonces, capaz que entre en esta zona de acá, con la necesidad de una defensa o una protección longitudinal, más que nada en este lado de la curva. Después tenemos acá, a ver, tenemos, según la altura del terraplén, con defensa o sin defensa, cuáles son las distintas pendientes adoptadas como mínimas según la categoría del camino y según la topografía de la zona en donde se implanta el camino. Vean que también acá tenemos una clasificación de las pendientes de los taludes, y podemos decir que las pendientes menos tendidas van a ser las más preferidas, o mejor dicho, las pendientes más tendidas van a ser las más preferidas, y las pendientes más escarpadas o más empinadas son las más peligrosas. Contra taludes, ¿sí? Podemos ver que hay una pendiente del talud o del terraplén, hay una suerte de cuneta y hay una pendiente del contratalud, ¿sí? Vean acá también el mismo ejemplo, hay un contratalud. Entonces acá podemos apreciar que hay dos casos, ¿sí? Es recomendable que la zona despejada esté hasta acá, ¿sí? Libre de obstáculos respecto al borde de calzada, y acá vemos otro ejemplo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todas estas zonas laterales de los caminos van a tener un cierto mantenimiento, van a requerir de un cierto mantenimiento periódico. Por lo tal, es muy importante, digamos, tener las zonas de banquinas bien mantenidas y las zonas de cunetas para evitar de que se generen anegamientos o se genera también, no sé, la proliferación de vegetación o lo demás cosas.
Bien, ahora volvemos con cunetas y cunetas de préstamo. Por un lado, las cunetas, ¿sí?, que están en los laterales del camino, ¿sí?, van a servir ¿para qué? Para conducir todas las aguas producto de las lluvias o producto de las aguas pluviales que están en la zona del camino o que están en la cuenca de aporte de ese camino en ese tramo. Entonces, vamos a ver que las cunetas pueden ser de distinta tipología, ¿sí?, o de distinta sección transversal, y sirven ¿para qué? Para conducir longitudinal, es una obra hidráulica, una obra de drenaje, para conducir longitudinalmente a las aguas pluviales y derivarlas a dónde? A las obras transversales que vamos a colocar tanto, que son las alcantarillas. Tengan en cuenta que las cunetas son para drenaje y las cunetas de préstamo son otra cosa, ¿sí? Las cunetas de préstamos pueden dar o no, ¿sí? Y básicamente son las cunetas que quedan en la zona del camino y que fueron dadas para utilizar el material de aporte para construir el terraplén del camino, ¿sí? Entonces, o puede haber en los costados o cuneta de préstamos, o puede haber, no sé, alguna cantera o algún yacimiento cercano que sirvió para abastecer de los materiales de la construcción de nuestro camino o de nuestros terraplenes. Entonces, vamos a ver mejor este primero. Acá vemos que existen distintas tipologías de cuneta, ¿sí?, que es esta forma tipo tolva, esta forma tipo trapecial, esta forma tipo triangular. Las mismas pueden tener distintos revestimientos, pueden ser canales de tierra, canales con un cierto revestimiento de pasto, o pueden ser revestidas en hormigón, o pueden tener algún revestimiento cualquiera. Tengan en cuenta de que en este caso, digamos, vean lo siguiente. El área de aporte de esta cuneta que está acá, ¿cuál va a ser? Va a ser todo lo que venga de la alta montaña, ¿sí? Venga para acá. Después tenemos acá otra, ¿sí? Donde vamos a tener otra cuneta con área de aporte. Si acá vemos lo siguiente, que este camino, la mitad de la calzada va a desaguar a esta cuneta y la mitad va a descansar a esta cuneta. Vean lo siguiente, cómo es la forma escalonada, ¿sí? Cómo es la forma escalonada. Este es un perfil de ladera, ¿sí?, o de media ladera, ubicado en una zona montañosa, en donde lo que se hace es, en los lugares cercanos a los terraplenes se va haciendo como una suerte de escalera, ¿sí?, de tal manera de disipar la energía de arrastre de los líquidos pluviales, que inclusive arrastren, no sé, suelos o arrastren materiales, y generar una suerte de taludes secos, porque tengan en cuenta de que según las características de este talud, en la medida que empiece a haber escurrimiento de las aguas, puede haber segregación de finos o puede llegar a haber alguna inestabilidad local del talud, producto de que el agua escurre, ¿sí?, con una gran energía debido a que hay un salto importante en las zonas montañosas. Entonces lo que se suele hacer es colocar pequeñas cunetas de tal manera de ir disipando, recolectando el agua va perdiendo energía y se la va encauzando hacia abajo de forma controlada. Entonces volvamos para atrás. En este caso vemos de las distintas cunetas, ya sea de sección transversal, trapecial, perdón, o sección triangular, en donde también hay, este es el reglamento de nuevo de vialidad, donde genera una zona deseable, ¿sí?, de los ángulos o de las pendientes transversales de las cunetas,
ya sea del talud y del contratalud, de tal manera de que facilite, digamos, en el caso de que el vehículo circule y se desvíe del camino, no se generen vuelcos en esta zona. Y entonces, los distintos reglamentos de diseño geométrico van a dar recomendaciones desde el punto de vista vial, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Estas no son recomendaciones hidráulicas, ¿sí? Sino que los manuales de hidráulica les van a dar las recomendaciones de hidráulicas para tener los mejores taludes o las mejores secciones transversales de canales longitudinales que vendrían a ser estas cunetas. Así que esto no me voy a detallar, sino que les voy a mostrar lo que nos recomienda el reglamento para poder definirlas. Obviamente el ancho de cuneta va a estar dado por un cálculo hidráulico, las dimensiones de la cuneta van a estar dadas por cálculos hidráulicos. Y a su vez hay que hacerle verificaciones geotécnicas para tener que realizar la verificación de la estabilidad global del mismo. Entonces, por último, vamos a hablar de la zona de camino que era la mayor extensión, ¿sí? Que habíamos visto en las primeras presentaciones, y básicamente es el espacio afectado a la vía de comunicación y a todas sus instalaciones comprendidas entre frentistas, ¿sí? Entre frentistas y frentistas vamos a tener toda una zona de camino. Entonces tengan en cuenta que va a estar calzada, con las banquinas, con las cunetas de préstamo, con los contrataludes y con todos los elementos componentes de la sección transversal que detallamos las dimensiones mínimas o las dimensiones recomendadas por los manuales de diseño geométrico. Y acá podemos apreciar de que, bueno, básicamente para cada categoría del camino vamos a tener algunos anchos mínimos de zona de camino. Y vean que son bastante interesantes. Tenemos 150, 70, 50 metros, ¿sí? Y esto es algo que tienen que tenerlo en cuenta, digamos. Y cómo es la zona de camino y qué dimensiones va a tener. Porque uno a veces se queda con el ancho de la calzada, de que la calzada presenta 7 metros 50 o presenta eh, 7 metros o 6 metros de ancho y que eso va a ser la zona de camino, ¿no? Y eso es un concepto errado o equivocado, sino que hay que considerar que una zona de camino, digamos, que se proyecta hoy en día, tiene que permitir, digamos, las futuras ampliaciones con mayores carriles o con de la vía de comunicación, y para eso es necesario tener algún ancho, digamos, que sea de una cierta importancia. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplitos de distintas zonas de camino. En este caso es un ejemplo de un perfil en terraplén, ¿sí? En donde se puede apreciar que tenemos el eje de camino, ¿sí? El eje de camino, tenemos la cota de rasante, ¿sí? ¿Recuerdan la diferencia entre cota de terreno y cota de rasante? Es la cota roja. En este caso tenemos acá una altura, ¿sí? Acá vemos la altura del terraplén, acá vemos la flecha, ¿sí? Después vamos a ver la flecha del coronamiento está dado, la calzada, la banquina, el talud, la cuneta, ¿sí? El alambrado propio del frentista, y acá también lo mismo, tenemos en este caso banquina, contrabanquina y alguna que otra cuneta de préstamo. Vamos a ver otro ejemplo. Si van a ver que en este caso la línea de terreno natural es esta, ¿sí? La línea punteada, la línea de terreno natural. Acá vemos el mismo ejemplo con una línea de terreno natural que es sesgada. Por lo tanto, hay que hacer excavación, no solamente terraplén, sino que también hay que hacer excavación. Después, cuando veamos la clase de movimiento de suelo, vamos a ver que
de que en la sección transversal es muy importante que haya una compensación de volúmenes de material utilizado en las excavaciones y en los terraplenes para poder compensar el movimiento del suelo. Acá vemos un perfil en trinchera, en donde podemos apreciar cómo es la conformación del camino, cómo son los contrataludes. ¿Sí? Acá vemos el contratalud, acá es necesario porque estamos en una zona en trinchera. Y acá vemos, bueno, en este caso, una cuneta triangular y una cuneta con solera. ¿Sí? Acá hay una solera con una cierta pendiente. Acá vemos otro ejemplo de una sección transversal. En este caso tenemos un perfil en media ladera. ¿Sí? Acá vemos la línea punteada, la ladera, como es. Y acá tenemos la sección transversal del camino. ¿Sí? Acá tenemos la cuneta. Acá vemos que tenemos dos líneas punteadas, y una corresponde a la incorporación de un muro de gravedad o un muro de contención. ¿Sí? En este caso es un muro de contención que no es de gravedad, eh, sino que puede ser del tipo cantilever o con costillas, pero en definitiva es un muro de contención de los empujes de suelo. Y acá, bueno, vemos distintas variables que pueden llegar a tener. Acá tenemos una zanja de guardia, un terraplén de guardia. Esto está dado para que en las laderas, en algunas laderas puede haber deslizamiento, y muchas veces es conveniente de que el deslizamiento de los materiales queden controlados o queden en estas zonas, ¿sí? En estas zanjas, y no perjudiquen a la obra básica de mi camino. Bueno, acá tenemos un típico ejemplo, ¿sí? Perfil abovedado, vemos 3%, podemos decir que la carpeta de rodamiento en este caso puede llegar a ser de carpeta asfáltica, digamos un 3%, después tenemos un 5% de terraplén y tenemos, bueno, estas cunetas de perfil triangular. A ver, básicamente es usado en caminos de tierra, en la provincia de Entre Ríos y en la Patagonia. Estos son perfiles transversales típicos y de ejemplos. Bueno, esto les dejo para la próxima clase. Vamos a terminar de cerrar el tema de coordinación planialtimétrica. Hoy por falta de tiempo no lo pude terminar, así que me dejé esta indicación, este recordatorio, para así lo tenemos en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema, intersecciones. ¿Hay alguna duda de sección transversal? A ver. No sé si hay alguno, se va entendiendo. Igual tengan en cuenta que siempre, quizás acá les conviene, digamos, leer los apuntes y leer acá las presentaciones que hicimos, y quizás tener alguna hoja con las tablas, ¿sí? Así ya de forma muy rápida pueden determinar en algún anteproyecto, bueno, para tal categoría de camino, ubicada en zona ondulada, se puede utilizar, no sé, para tal velocidad de directriz, tal ancho de calzada, después usamos tales pendientes transversales, tales anchos de banquinas, tales pendientes transversales, no sé, alguna determinación de las cunetas y de los taludes, de los contrataludes, y así poder conformar algún perfil transversal. Es más, yo creo que, eh, digamos, poder determinar, digamos, de forma cualitativa, que es lo que estamos haciendo hoy en día, un perfil transversal, eh, tranquilamente se podría tomar en un final, y digamos, estos que vemos, o sea, un perfil transversal en media ladera,
¿Cómo lo determinarían? Sería una pregunta de parcial o una pregunta de final. Bueno, vamos a continuar con intersecciones. Bueno, a partir de ahora, si ustedes descargan de internet el manual de diseño geométrico de vialidad, van a ver que el mismo está compuesto por 3 volúmenes. El primer volumen habla todo del diseño geométrico planimétrico, altimétrico, de la sección transversal y de la coordinación plana y altimétrica. El segundo volumen trata ya de intersecciones, intercambiadores, habla de la parte de movimiento de suelos, habla de la parte de señalización. El tercer volumen es el atlas de cuadros y de gráficos. Bien, en este caso, cuando hablamos de intersecciones, nos vamos a referir a las recomendaciones que nos da el segundo volumen del Manual de Diseño Geométrico de Vialidad. Básicamente, acá tenemos qué es una intersección, área donde dos o más caminos se unen o se cruzan, incluyendo todos los elementos que facilitan los diversos movimientos del tránsito en la misma. Y acá vemos lo que vamos a ver en esta clase, que son las intersecciones, es decir, el cruce de caminos a un mismo nivel. Uy, se me fue. Vemos lo que es un enlace o un intercambiador. Y es el cruce de caminos a distinto nivel, ¿sí? En este caso vean que los caminos presentan mayores volúmenes de tránsito, por lo tanto, es necesario que en este cruce no se disminuya la velocidad o no se reduzca la velocidad del mismo. En cambio, en este otro camino podemos tener o un camino principal y un camino secundario, o dos caminos principales o dos caminos secundarios. Entonces, es muy probable que el camino secundario, para poder cruzar o poder introducirse al camino principal, se pare, vea a ambos lados que no haya circulación de vehículos y tome la vía principal. Entonces, acá vamos a ver ahora, vamos a tratar sobre este tema, ¿sí? La intersección a nivel de dos caminos o de dos carreteras. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en la elección del tipo de intersección? Esta también es una pregunta de parcial. Identificar todos los factores que corresponden a la elección de la intersección. Y esto es básicamente un resumen, un mapa conceptual de resumen, que también vemos los distintos conceptos básicos que determina el manual de diseño geométrico. Y básicamente, ¿cuáles van a ser? Si ustedes analizan los factores que intervienen, son el tránsito. Necesariamente tenemos que saber las características del tránsito circundante. El entorno físico o la topografía es muy importante, ¿sí? Factores económicos, ya sea los costos de construcción o los costos necesarios para poder realizar la intersección o elegir un tipo de intersección. Y después condiciones humanas, y esto es muy importante tener en cuenta de que siempre cuando hablamos de el tiempo de percepción y reacción de un conductor, estamos hablando de que tenemos factores humanos que van a dominar, digamos, la conducta o el conducir de los vehículos, y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de tomar la decisión de una intersección. Vamos a hablar muy generalmente de cada uno, ¿sí? Esto es algo que ya venimos hablando. Respecto del tránsito, ¿recuerdan? Cuando hablamos de volúmenes de tránsito, ¿sí? Esto es necesario identificarlo, al igual que la difusión del tránsito. En este caso vamos a tener un tránsito directo que circula por la vía principal y un tránsito de intercambio que va a ser el tránsito que dobla, ¿sí? Que dobla para ir a la vía secundaria
o ir a la otra vía de comunicación. Después es muy importante la composición del mismo, es decir, el porcentaje de vehículos livianos, el porcentaje de vehículos pesados o semipesados, las velocidades de diseño. Bueno, esto es para intersecciones urbanas, ¿sí? En donde también es importante el movimiento de peatones y el movimiento de ciclistas. Acá en la composición es muy importante porque en una intersección el vehículo tiene que poder girar, ¿sí? Y para poder girar tenemos que determinar un vehículo de diseño. Y para eso vamos a tener que determinar los radios mínimos del vehículo para que el mismo pueda girar. En lo que se refiere al entorno físico, tenemos la topografía, como bien habíamos visto, en, en los manuales viales la topografía las tenemos topografía montañosa, ondulada o llana. Después tenemos la jerarquía de las rutas que se intersectan, ya sea rutas principales o rutas secundarias. Importantísimo el ángulo de intersección, preferentemente deseamos de que el ángulo sea de 90 grados. Y después tenemos uso y disponibilidad del suelo y distancias visuales. Esto está dado porque muchas veces en la zona de intersección se tiene que haber una cierta distancia visual. Por ende, en la zona donde se va a formar el triángulo de visibilidad, que es un concepto que vamos a ver ahora a continuación, muchas veces hay campos que pertenecen a propietarios privados y bueno, en esa intersección, si por ejemplo se aumenta el de servicio de las vías, muchas veces es necesario tener una mayor distancia visual porque las velocidades directrices son mayores, por ende hay que tener una mayor expropiación de un terreno que antes pertenecía a un propietario privado y que es necesario ahora que forme parte de la zona de camino para que se cumplan con las distintas distancias visuales. Y acá intervienen los factores económicos, ya sea el costo de la construcción. Vamos a ver que si nosotros tenemos una intersección a distinto nivel, eh, va a tener un costo bastante importante, ¿sí? El costo del terreno, más si tenemos que expropiar, también es un costo que hay que tenerlo en cuenta. Costo de los usuarios y costo de los accidentes, que algo que hay que tener muy en claro y es que en las intersecciones es donde se generan los mayores accidentes de tránsito o automovilísticos. Bueno, después acá los factores humanos no me voy a detener, pero acá pueden asimilar cada uno de ellos. Entonces, si ustedes se ponen a leer el apunte, ¿sí? Van a ver que hay un diagrama orientativo para la toma de decisión del tipo de intersección, ¿sí? Que está dado por el volumen de tránsito. Y básicamente, acá lo que pueden ver que tenemos tres zonas identificadas, este triángulo 1, este rectángulo 2 y este triángulo 3. Están dadas en abscisas y en ordenadas tenemos, ya sea en la vía principal y en la vía secundaria, o en la vía que atraviesa, determinando los volúmenes de tránsito de cada una, se puede identificar cada una de las zonas y de forma cualitativa o de forma orientativa se puede determinar, bueno, tenemos una intersección simple, o tenemos una intersección canalizada o semaforizada, o tenemos alguna intersección a distintos niveles con, como bien dice acá, diamantes, tréboles. Estos son tipologías de intercambiadores, que es algo que vamos a ver la próxima clase. O tenemos algo de este tipo, ¿sí? A su vez, en el diagrama se puede divisar que entre 25.000 y 40.000 vehículos por día, ¿sí? Entre esos volúmenes de tránsito, hay una zona rayada que es una zona gris o zona de incertidumbre, que lo que dice el reglamento o lo que dice el manual de diseño geométrico, uy, se me fue, es que bueno, acá pueden adoptar o una u otra, ¿sí? O no solamente
determinar mediante los volúmenes de tránsito el tipo de, eh, el tipo de intersección, sino empezar a determinar los otros elementos que intervienen en la elección del mismo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos deben ser estudiados, ¿sí? Para poder determinar una intersección u otra. Bien, entonces, básicamente tenemos en las intersecciones a niveles, acá empieza a haber un parámetro que es muy importante, o un factor que es muy importante, que es la señalización. Eso es algo que vamos a ver a futuro. Si la señalización vial es muy importante en las intersecciones a nivel, y tenemos distintos tipos básicos de intersecciones. De 3 ramas, en T o en Y, de 4 ramas, multirramas, o las rotondas, o intersecciones giratorias, o glorietas. Las intersecciones, acá lo que me faltó es una flechita, pueden ser simples o canalizadas. Las intersecciones simples son para volúmenes de tránsitos bajos y las canalizadas son para volúmenes de tránsitos altos. ¿Y cómo lo canalizamos? Mediante o separadores, o refugios, o isletas, o estructuras, o distintas secciones que vamos a ir viendo ahora. Bien, acá vemos una intersección a nivel, de las primeras que acabamos de ver, intersección tipo T o intersección tipo Y, está dado por el ángulo de intersección. Preferentemente, los manuales recomiendan de que sea a 90 grados y que un ángulo mínimo, ¿sí? Un ángulo mínimo sea de 60 grados, ¿sí? Para que no haya una intersección tan sesgada. Después tenemos intersecciones de 4 ramas, tenemos también estas formas. Después tenemos intersecciones de multirrama, que pueden ser una rotonda. Acá vemos que este tipo de intersección no es recomendable, sino que puede llegar a generar un conflicto de tránsito o de congestión en este nodo. Estas son igual es muy común en intersecciones urbanas que se presenten estas tipologías, ¿sí? Tengan en cuenta que en nuestro barrio, donde todos vivimos, siempre hay algún lugar que son las 5 esquinas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 esquinas. Pero bueno, cuando trabajamos con caminos rurales, en este caso no es recomendable tener este tipo de intersecciones de multirrama. Hacemos un pequeño intervalo de 10 minutitos, así nos despabilamos. Eh, si, si hay alguna duda, así también después del intervalo vemos si hay alguna duda. Leo, fíjate si puedes detener la